Bienvenidos Buscando Problemas Podcast con el George. Yo soy el George y estoy agradecido que estés aquí. Recuerda que estoy grabando desde GW5 Estudio, el mejor estudio de Puerto Rico, 787-221-9530 o info@gw5.com. ¿Para qué necesitas esa información? Bueno, a lo mejor tú tienes una idea, llegó el momento, no esperes. Tú tienes un podcast, tienes un anuncio que grabar, un video musical, tienes cualquier proyecto audiovisual, este es el lugar. Llama a Gaby y Gaby te aseguro que va a hacer ese proyecto que tú tienes, lo va a hacer realidad. También, si te quieres anunciar aquí o en alguno de los podcasts de GW5 Network, también comunícate con Gaby. Aquí se anuncia y se vende. Recuerda que el podcasting, todo lo que es digital, es lo que está en crecimiento. Esto es lo que está creciendo, esto es lo que cada vez más gente está buscando, y específicamente los jóvenes. Aquí está tu verdadera inversión y aquí tienes la gran oportunidad de empezar con gente que todavía está empezando, que todavía estamos subiendo, que todavía hay una buena oportunidad de poder treparte sin que te cueste mucho, pero que llegues a mucha gente. Más valor por tu dinero aquí en GW5 Studio. También recuerda que si me quieres ayudar a mí, específicamente, patreon.com/elgeorge, te puedes suscribir mensualmente, la suscripción te sale gratis. Si del beneficio de tu corazón te sale, te puedes suscribir por $5 y ahí vas a estar recibiendo contenido adelantado y algunas otras cositas que son exclusivas para los que están pagando. Oye, como les prometí y seguimos, aquí no voy a parar trayendo la calidad a lo mejor en esta nueva temporada Buscando Problemas. Voy a estar trayendo la crema de Cream Rise to the Top, decía Macho Man Randy Savage. Y este es The Top. Y es un gusto para mí traer a una persona que lleva años en el arte en Puerto Rico, la industria del entretenimiento. Un tipo que ha cruzado diferentes plataformas y generaciones y sigue hoy día tan activo y tan relevante como el primer día. Un placer para mí tener a la leyenda del ícono Dave Álvarez. Gracias por invitarme, hermano. Lo podemos hablar más hacia ti si quieres. No, gracias a ti, Dave. De verdad, estamos hablando de alguien que usted probablemente ha consumido a Dave Álvarez y no se ha dado cuenta y no lo sabes. Quizás porque no lo conoces por nombre o por voz, pero te aseguro que sí por su arte. Hay algunos que podría mencionar así por encima. Quizás recuerdas a Shanghai. ¿Recuerdas el personaje de Shanghai? Si lo puedes poner ahí un momentito. Es el cuervo, me parece. El cuervo, no el chango. El chango. Sí. Shanghai, lo dice, no te preocupes. Se le perdió la voz. Quizás pudiera recordar de Dave Álvarez por Changui. Si no, quizás puedas recordarlo por Cotorra, que está aquí, que lo estoy presentando aquí en cámara ahora mismo. Quizás lo conozcas por eso. Quizás lo conozcas por B Gigante. Ponme ahí B Gigante para que la gente que nos está viendo a través de video en YouTube, el George Rivera Rubio, nos pueda ver. B Gigante, quizás lo reconozcas por B Gigante. O, muy probable, quizás lo reconozcas por Jenny López, un personaje que estuvo prácticamente en primera hora por muchos años. Ahí fue donde yo conocí a Jenny y desde entonces la puedes seguir en sus redes sociales, tiene su propia página y tan reciente como esta semana estrenó un cortometraje. La pudiste traer a la vida live action en una película que está, entiendo por lo que veo, fue una combinación de animación con live action. Joshua Pauta hizo la voz del, ¿cómo es que se llama? De Sacha la Iguana. De Sacha la Iguana, y Diana Carolina, esta actriz que hizo de Jenny en vida real. ¿Cuán complicado para ti fue quizás encontrar esa persona que hiciera de Jenny? Pues fíjate, bastante. Porque inicialmente cuando ellos se acercaron a mí para el proyecto, es un proyecto del CAT, del Colegio de Arte y Tecnología. Okay. Ellos decidieron hacer este proyecto que se llama el Hero Fest. Cogieron diferentes tipos de cómics y diferentes títulos de los de aquí. Y se acercaron a mí para lo de Jenny. Yo dije, te metiste en un problema porque esto no está fácil, pero fine, ok. Hubo un casting y Diana fue la que resultó terminando haciendo el papel porque daba el carisma, daba las mismas tonalidades que yo siempre he dicho, en mi mente siempre han estado, claro, porque es la única forma en que yo lo visualizaba en mi cabeza, veía cómo se movía o cómo hablaba. Cuando yo la escuché hablar a ella, yo dije, lo primero que quería saber era cómo hablaba. Claro, esa es la voz. Que aquí estamos viendo un pequeño adelanto. Los que están viendo por YouTube, el George Rivera Rubio, pueden ver aquí a Diana interpretando a Jenny. Esta versión, ¿verdad? Incluso fue animado, fue combinado con animación, porque sí, ahí tenemos a Sacha hablando con Jenny.
Entonces esto fue un proyecto externo, quiere decir que vinieron a ti. Aunque estamos hablando de un cortometraje, como quiera, ¿cómo fue esa colaboración artística? ¿Te consultaron con el libreto? ¿Te consultaron? O sea, llegó un momento que te dijeron, ok, la palabra final la tienes tú, o bueno, dinos si te gusta, pero al final del día vamos a hacer lo que nosotros queremos porque esto es un proyecto de nosotros. No, fíjate, me dieron bastante autoría. O sea, Ok. cuando una de las cosas que yo le dije, pues yo tengo que cuidar los personajes como IP, ¿verdad? Claro. Para que no se salgan de lugar, ver que esté todo actuando bien, que esté todo sea canon Claro. dentro del mundo. Y siempre estuvimos en contacto. Yo fui a las grabaciones, pude ver qué era lo que estaban haciendo. Inicialmente, por ejemplo, las apariciones de Sacha iban a ser bien limitadas porque era animación. Ellos no lo sabían, entonces pues cuando yo vi el libreto, ¿por qué Sacha no sale? Y decían, es que no sabemos cómo introducirle, qué sé yo, porque es en animación. Y yo, pues, estás en el estudio que es, dime. Vamos a buscar la manera. Y así lo hicimos. Entonces decidimos agrandar la participación de Sacha dentro del cortometraje y utilizamos varios recursos que yo digo, llegaron ahí como quien dice serendipitously cada uno de ellos. Tuvimos la suerte de contar con uno de los animadores de Roger Rabbit, que por eso es que se ve así en contacto visual con la muchacha, y él nos enseñó cómo hacer los pasos correctamente y cómo introducir el personaje dentro para que se viera parte del corto. Hubo muchas cosas, fue interesante. Ok. So, básicamente, ¿eso era algo que tú habías considerado en algún momento, la idea de quizás hacer una serie live action o una película de Jenny? Sí, en algún momento... Y digo específicamente live action porque obviamente es un personaje que viene ¿verdad? Del dibujo, de la ilustración. Uno pensaría que la transferencia inmediata o natural es animación. Hacer una serie animada de Jenny. Pero brincar a live action siempre, está en tu posibilidad. Está en la posibilidad y de hecho vi que funcionaba hasta a veces hasta mucho mejor. Porque Jenny cuando estuvo publicando se resonó mucho con la audiencia teen y entonces se identificaron muchas muchachas. Yo me acuerdo que siempre mandaban dibujos y mandaban cosas. Y de hecho a ella le impresionaba que el que escribía la historia era varón, porque siempre yo decía, esto es una historia girly, tú sabes, porque entonces es la vida de ella tratando de ser modelo y todo lo demás, más todos los anormales que le rodean alrededor. Y lo veía en mi mente como algo real, con sus toques animados, ¿verdad? No siempre estaba en este mundo cartoon, sino algo que eventualmente en algún momento se podía traducir. O sea que sí, ¿cómo se puede decir? Ok, vamos a volver al principio entonces, Dave. Siempre desde niño, uno, ¿verdad? Hay gente que sabe lo que quiere hacer desde pequeño, hay gente que lo va descubriendo. ¿Cuál fue tu caso? Tú, desde que viste animación, un día... Porque lo primero que hacemos el ser humano es el arte, lo primero que hacen los niños es dibujar, lo primero que hacemos es cantar, lo primero que hacemos es cosas artísticas. Eso fue algo que tú, una vez que aprendiste a dibujar, una vez que empezaste a dibujar, ¿te quedaste ahí? Sí, fíjate, sí. Pero inicialmente cuando pequeño yo quería hacer animación, pero no me crié en un ambiente de muchos recursos. Yo nací y crecí en Manatí. Y mis papás, pues, mi papá trabajaba en camiones y mi mamá era secretaria, o sea que no era una cuestión de que te puedo pagar los estudios y llegar a tal sitio, Claro. sino que era algo que yo quería ejercer. Lo más cercano que había a eso eran los cómics. Ok. Y ahí fue que yo vi como que, mira, esto es algo que yo creo que yo puedo hacer por mi cuenta, no molesto a mis papás, trato de buscar un área con eso. Y de hecho, de chamaquito, el primer concepto que yo saqué era un cómic que se llama Sachi Angelin, que eventualmente se convirtió en Jenny a la larga. Pero eran tirillas que yo hacía y todas esas cosas que un periódico local las cogió, un periódico de Manatí. Me parece bien interesante que tus primeras entradas en cómic ya hayan sido el concepto de Sacha Angelique, como estamos diciendo, que se puede decir que fue un precursor a Jenny. Porque por lo general uno pensaría que, pues chamaquito, superhéroe, acción, patada. ¿Por qué te fuiste por Sacha Angelique? Porque tu mentalidad es más de que la comedia y el humor de palabras versus la acción. Sí, mayormente porque mi inspiración siempre fue Disney, Warner Brothers. Yo siempre me fascinaba la belleza de la animación de Disney, me gustaba el timing de Warner Brothers en cuanto a comedia. Y entonces ese fue como que mi mundo, mi ambiente. Trabajé en cómics,
pero no leía cómics, o sea, no, solamente comic strips leía, y si acaso pues uno que otro cómic que me interesaba porque lo podía visualmente esto, pero nunca estuve en cuestión de superhéroes, porque no fue Tu desarrollo, no fue parte de tanto de tu desarrollo. Sí, no fue tanto, y fue porque me gustaban mucho las historias down to earth. Claro. O sea, porque yo siempre decía, yo veía estas historias donde decían, no, y de momento llegó este mago. Ah, pero tú no estás pensando. O sea, piensa cómo el personaje puede resolver un problema en la vida real. No que lo resuelva por magia, sino que Claro. en un mundo real, ¿cómo se puede resolver esto? Aquí, y entonces me mencionaste Disney. ¿Recuerdas cuál fue esa primera animación que viste que te maravilló y te dijo, esto es lo que yo quiero? Sí, recuerdo que cuando chamaquito a mí me llevaban al cine a ver unos matinés que habían de los cortometrajes de Disney en un cine en Manatí. Mi papá me llevaba, él se dormía, yo los veía. Sí, mano, bien duro, él se dormía al lado mío y roncando, y yo ahí fascinado mirando el patón, mirando. ¿Te recuerdas algunos específicos? Sí, recuerdo, había uno que era el pato Donald con una abeja. Okay. Que ese era un cortometraje que a mí me gustaba porque la abeja lo estaba siguiendo, lo que él estaba tratando de poner como un empapelado en algún lugar, y era el timing de la comedia, pam, 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 y recuerdo que ese director era Jack Hanna, y Jack Hanna era como el Tex Avery de Disney, y me gustaba el timing que tenía en cuanto a comedia, y yo decía, esto me gusta. Luego de ahí después vi un corto que hicieron que era Mickey's Christmas Carol, y ahí fue que me jugué. Y yo dije, me gustó. Ese es el clásico, del tío Scrooge y todo eso, Sí, el de el tío Scrooge. Y ahí fue que yo como que dije, entre mano, esta línea me gusta, y traía unos behind the scenes, el VHS, y ahí fue que yo dije, mira, hay personas que hacen esto y qué sé. Y eso fue lo que me cautivó. De ahí en adelante, pues, continué esa línea. Okay. Y entonces empezaste haciendo cómic, tú empezaste lo de Sacha Angeli. Luego entonces, aquí lo interesante de la historia de Dave es que llegó al punto donde tú buscaste tu propia imprenta. Uh-huh. Que tuviste que buscar dos porque la primera no quería, o sea, la primera te peleó. Uh-huh. La Sí. primera de lo que te hacía fueron las versiones esas grandes. Sí, y eso fue cuando Shanghai, que de momento cuando entró el ambiente de los cómics en Puerto Rico y empezaron las convenciones y todas esas cosas, yo decía, yo podría ir allí, pero yo, Sacha Angelin, como era un concepto más para tiras cómicas, pues como que no, y dije, vamos a inventar algo más acorde con eso. Para ese tiempo estaba la película de Batman bien pegada. Sí, de la de Michael Keaton. La de Michael Keaton. 89. Okay. Entonces... Estamos hablando de 1989 entonces, más o menos. Más o menos, sí. Okay. Entonces, un pana mío y yo, éramos chamaquitos, entonces estábamos relajando y vacilando que Batman en Puerto Rico estuviera harto el calor. Sí, estaría muerto. Metió un servicarro y todas esas cuestiones, yendo a la colecturía. Con ese traje, muchacho. Sí, con ese traje, tiene que parar y ir a la colecturía para pagar una multa. Entonces empezamos a inventar ese personaje. El batimóvil descojonado, porque Sí, es una de Puerto porquería. Rico. Sí, ahí trancado en un servicarro porque no da la vuelta. Sí. Y entonces, pues ahí empezamos a inventar el mundo de Shanghái. Entonces, y recuerdo que hicimos el chango y todo lo demás. Entonces, para ese tiempo estaba el Disney Afternoon entrando y estaban un montón de cosas. Y yo dije, yo quiero darle este look de Disney, más quiero estar como que en el look de Batman y el ambiente de Batman vacilando nosotros con esto. Hicimos ese cómic. Entonces, ese cómic, como tú dijiste, la imprenta, cuando tú ibas aquí a decir, yo quiero hacer un cómic, el tipo te mira, brother, como si tú... Tacho, tú le mentaste la madre. Y el tipo te mira y te dice, ¿un qué? No, y le enseñan más o menos y te mira. Y te mira para atrás y mira, mano. Entonces, pues, no quisieron cortar, ¿sabes? Que tienen como un formato. El formato cómic es 6.5 por 10.5. Entonces, aquí solamente lo hacían 8.5 por 11 porque el tipo no iba a perder tiempo en mí, en doblar un material. Y yo, mira, te lo voy a hacer así de grande. Y yo, pues, lo hicimos así de grande. Yo recuerdo que después vino, lo cotizó, y cuando lo cotizó caro. Y mi papá en ese momento, yo me senté y yo le hice una propuesta. Y yo decía, yo a ver si me presta los chavos. Y yo dije, mira, yo quiero hacer esto y lo otro y qué sé yo qué. Entonces mi papá me miraba y me dice, yo te lo voy a dar, no me tienes que hacer una propuesta, pero yo quiero que tú eches para adelante, que esto valga la pena. Claro. Entonces, ok. Fui, vendí los cómics, hice lo demás, le devolví el dinero que él me había prestado, se lo devolví después que le hicimos las convenciones. Nosotros íbamos... Recuerdo que el grupito de Shanghái era David Martínez, Eduardo Santiago, Giovanni Zapata. Y nos montábamos en un Toyota .8 a llevar el cómic por toda la isla, mano. Entonces lo llevamos a esta tienda de cómic había, íbamos a cuanto festival o actividad de cómic había. Y ahí fue que empezamos a venderlo y se movió chévere. Era interesante tú de momento llegar con el carro, con
así de gasolina, llegamos a Manatí y te llamaban y te decían, se me acabó, ¿tú puedes venir mañana y traerme más? Oh, wow. Y él le decía a Edward, que era el que tenía licencia, Edward, toma, mañana vamos para allá otra vez. Así más o menos empezó eso. Claro, o sea que fue básicamente hacerlo tú mismo. Oye, ahí mencionaste lo de las tirillas de periódico. Yo quiero aquí repasar un poquito con esto porque, pues quizás gente que nos escuche que no sea de nuestra edad, a lo mejor no esté muy seguro de qué estamos hablando, hay gente que a lo mejor no se recuerda. Antes los periódicos tenían una sección de tirillas, que era por lo general, eso tiene un nombre específico, ahora se me olvidó el nombre, mala mía. Eran unas caricaturas o eran unos muñequitos o dibujos, ilustraciones. Sí, cómics. Muchas veces era un recuadro como de Fair Life. Muchas veces, o casi todos eran 3 recuadros donde te iban contando. El gran reto era que todos los días tú tenías que contar una historia en 3 recuadros que fuera autosuficiente, pero parte de una narrativa. Exactamente. Eso está cabrón. Sí. O sea, eso no es fácil en ninguna línea. O sea, yo lo pienso y no me imagino. O sea, lo pienso lo increíblemente complicado que es eso. Lo es. Es complicado. ¿Cuál era tu proceso? ¿Tú escribías todo lo del mes de cantazo y después se lo ibas dando? ¿O todos los días tú ibas viendo a ver qué ibas a escribir para el otro día o para los próximos 2 días? Todos los días yo iba escribiendo. Todos los días yo iba desarrollando la historia según iba pasando. Yo les entregaba a ellos una semana worthy de comic strip a ellos en primera hora. Pero durante esa semana a veces surgían cosas, o a veces había algo que estaba bien pegado en el momento y qué sé yo, que yo entendía que podía contribuir a la historia. Y yo hablaba con ellos, mira, ¿me puedes cambiar la tirilla del miércoles por esta? Y entonces la cambiábamos. Pero Jenny fue la primera historia que era narrativa, que tenía un principio y un fin. Yo procuraba que empezábamos el mes de enero con una historia y terminábamos ese storyline terminaba el 31 de enero. O sea, era como que acababa, perdón, el 30 de enero. Acababa ahí. Y luego arrancábamos con otro storyline completamente diferente. Era complejo en términos de que para educar a la audiencia local a una cosa como esa que está acostumbrada a ver cómics, por ejemplo... Desechable. Era un entretenimiento, no sé si esa es la palabra correcta, o quizá, ¿verdad? O sea, pero desechable en el sentido de que tú lo viste, te reíste y lo dejaste y ya. Ajá, o sea, no es como quizás el cómic que tú lo coleccionabas, ¿entiendes? Exacto. Y de momento 10, 20 años después, ay, mira este cómic, déjame leer la historia, tú sabes. Exacto. Eso es a lo que me refiero con desechable. No se vayan cabrones, no se vayan a ofender ahora. No ofenda a nadie, ¿viste? Sí, tú sabes. No. Pero desechable en ese sentido. O sea, que era diario, era un entretenimiento y ya, y lo seguía. Yo quiero preguntarte a ti, cuál fue, porque tú has trabajado no solamente en Puerto Rico, pero has trabajado ¿verdad? Con los cocorotes, con los grandes. ¿Cuál fue ese primer trabajo donde tú dijiste, anda, para el carajo llegué? Donde tú podías decirle a tu papá, papi, gracias por ese chavo, mira dónde llegué. Sí. Ese fue los cómics de Looney Tunes. Looney Tunes, o sea, el tope del tope. O sea, tú empezaste con el tope del tope. Ahí arranqué y eso fue... Recuerdo yo que fuimos a hacer... Nosotros hacíamos compra a pie para no gastar gasolina. Llegábamos a un supermercado que estaba cerca de casa. Cada uno cargaba sus bolsas y ya no sé qué más. Y ese día había una fila larga allí que estaban esperando. Mi mamá estaba en la fila. Al lado estaba Walgreens. Y yo siempre iba a chequear los cómics allí. Y cuando fui, dije, mira, voy a chequear los cómics ahí en lo que la fila baja. Y me dice, vete allá que esto se va a tardar. Cuando fui allá, había un cómic de Looney Tunes. Y dije, adiós, están haciendo cómics de Looney Tunes. Para ese tiempo estaba la película Space Jam que la anunciaban de que iba a empezar. Y yo estaba, pues todo el mundo estaba en fiebre, wow, Bob Bunny, esto, lo otro, qué sé yo. Entonces cuando yo lo vi, abajo decía, para Submission Guidelines, escribe aquí. Y yo, ok, tacho, ese día llegué a casa con la compra, llegué a las millas. Me puse a dibujar y qué sé yo, cosas para entonces mandarles un portfolio de eso. Allá preparé un portfolio que me acuerdo yo que era una ridícula, era una cosa como así de grande, mano. Y entonces lo mandé para allá. Cuando ellos, casi al año después, un día en casa, la llamada la coge mi papá. Y entonces él decía, ¿what? Bueno, no hablo inglés. Entonces me llama a mí, yo era el único que sabía inglés en casa. Entonces me llama a mí, mira, ven acá, que aquí yo creo que ese es el tío tuyo jodiendo, que vive en Estados Unidos. Y yo pensando que era tío Joseito, pues lo cogí. Yo dije, hello. Entonces me dice, mira, te está hablando Peter Tuminello de Warner Brothers, es que nos encantó tu portfolio. Y yo, adiós. Anda para el carajo. Y ya anda para el sirete, mano. Entonces, ahí fue que me dijeron, mira, que estamos haciendo los cómics de Looney Tunes y nos encantaría o sea, los cómics de Warner Bros., de varios IP que ellos tenían. Nos gustaría que hicieras un cómic de Animaniacs. Y yo, ok, digo, con Animaniacs, no hay problema, qué sé yo. Ellos me mandaron, primero me dijeron, ¿tienes fax? Tacho, no tenemos nada.
Y yo, Llévate el fax. y yo, papi, el fax de tu trabajo funciona. Sí, mira, tengo un fax allá. Lo mandaron allá y entonces pues mira, tienes que hacerte un fax y eso, porque si no, no podemos mandarte cosas por cuestiones de NDA. Claro. Entonces, sí, no pueden enviar a cualquier lado. exacto. Cuando publiqué el primer cómic que me lo aceptaron y me pagaron, con eso yo por comprar mi primera computadora y mi primer fax. De ahí en adelante, entonces ellos me dijeron, queremos que te quedes con nosotros, escoge un título. Tenemos Looney Tunes, Scooby-Doo, Picapiedra era en aquel momento, Animaniacs, que fue te dije, Pinky Brain. Y yo pensé y dije, Pinky Brain Animaniacs, eso es de Spielberg, el día que Spielberg se endiable, se fastidió esto, Hanna-Barbera es desechable, si ellos les da la gana de hacer más nada, no hacen. Looney Tunes, si yo quiero tener trabajo, eso es de ellos, eso es Warner. Dame Looney Tunes. Ok, pues Looney Tunes es lo que es. Y de ahí para abajo, mano, 228 cómics hice yo con ellos. De Looney Tunes. De Looney Tunes. ¿Cuál era? Ok, antes que todo, déjame volver otra vez al pasado. Ujú. ¿A dónde fuiste a estudiar la animación o fue a esfuerzo de práctica? Una combinación de ambos. Esfuerzo de práctica. Sí, estudié y ahí ¿Pero fue... cogiste clases formales de animación o de dibujo? No. No. O sea, No. Eso fue por mi cuenta. Mi escuela fue los VHS. Había unos VHS de Disney que eran Golden Edition. Esos Golden Edition, antes de empezar, te daban una clase, por decirlo así, de cómo es que la animación corría y cómo crear tus personajes y cómo hacerlos vivos. Y eso para mí era una escuela. O sea, yo los ponía y yo... Ahí, pegado. Y qué sé, ahí fue que más o menos empecé. Wow. Sí tomé... O sea, que fuiste autodidacta full. Sí, autodidacta full. Sí estudié telecomunicaciones y estudié arte gráfico. Pero arte gráfico no tiene nada que ver con dibujo, es lo técnico. Claro. Pero ahí fue que yo entendí, cuando vayas a estudiar, estudia algo que te ayude. Si sabes ya dibujar, pues... Sí, que le añada. Que le añada lo que haces. Lo que tú quieres hacer, lo que tú haces. Exacto. Yo lo que quería aprender era el medio, cómo yo uso esto, qué lo utilizo, qué lo hago. Entonces, pues, yo tenía el profesor Rafael Lalú, me acuerdo yo, que fue el super mentor mío. Y él me enseñó mucho en cuestiones de arte gráfico. O sea, que ahí fue que me pude hacer. Ok, básicamente tu estilo de dibujo fue a través de práctica y enseñarte tú mismo, que ya está establecido. ¿Cómo tú lo definirías? Si te digo, ¿cuál es el estilo de Dave Álvarez? Pues mira, sabes que eso es una lucha que yo tengo que tener, no sé. La gente dice, yo reconocí tu dibujo. Y yo, ajá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo de eso? No, porque es tu estilo. Es mi estilo, o sea, yo no sé. Sí, a la larga, lo que pude determinar es que tú llegas a un estilo cuando estás cómodo con algo que estás... Yo podría definir tu estilo como simpático. Tú sabes dibujar personajes que te caen bien a la primera. Ah, ok. Eso le dicen, eso tiene un nombre en inglés, se me olvidó, carajo. Pero sí, entiendo lo que tú dices. Yo trato de que la gente se relacione con ellos. Sí, que sean agradables inmediatamente. Son agradables a la vista y agradables a la personalidad. Bueno. Y aquí hay muchos artistas en Puerto Rico que tienen sus diferentes cómics que utilizan otros estilos, que no necesariamente es el mismo. Por eso te puedo decir que ese es un estilo que yo diría que también es parte de lo que define tu trabajo. Tienes esa habilidad. Entonces, empezaste a hacer Looney Tunes, 200 y pico de cómic. ¿Cómo brincaste de ahí? O sea, ¿qué más si yo te digo a ti de todo eso, de dibujar esos Looney Tunes, porque a ti te llegaba el guión y tú, basado en el guión, es que entonces haces el dibujo. Esos guiones, por lo general, es que te dicen específicamente en qué lado está el personaje, cómo es, o sea, cómo es ese proceso. Sí, ellos te entregaban el guión. Te daban más o menos lo que fuera a pasar. Entonces, pues tú tenías el diálogo y todo lo demás. Entonces, quedaba de mí crear el visual, para que entonces todo pues quedara en orden. Es como ser... pero hasta cierto punto, porque siempre he tenido esta duda de que, por ejemplo, te escriben, ¿verdad? Te envían el guión, especialmente en comedia, que en comedia pues puede ser un poquito más específico de lo que ellos quieren. Ellos, por ejemplo, te decían si había un chiste o algo, tú como artista, tú puedes decirle, ese chiste está chévere, pero ¿qué tal si yo lo dibujo de esta manera? Así sería más gracioso. ¿Eso era algo que se permitía o estabas bien estricto de que no? Si te escribí que el personaje tiene la mano izquierda arriba, tienes que dibujarme la mano izquierda arriba. Sí, eso empezó así. O sea, aquello le decían, me acuerdo yo, el Golden Era de los cómics, porque en ese tiempo del 90 y pico, el 2000, habíamos un grupito
ese grupito después cada uno se diversificó y hizo diferentes cosas. Por ejemplo, Dan Slott. Dan Slott es el que está ahora, que escribe Spider-Man y prácticamente casi el creador de todo el universo cinematográfico de Marvel ahora. Pero él empezó en esos cómics también. Entonces, él me llamaba, recuerdo que eran sesiones por teléfono y hablábamos, entonces era vacilamos y nos reíamos y qué sé yo, más o menos. Entonces, los libretos de él eran, él me enviaba, por ejemplo, el coyote va a brincarle aquí al lado, entonces lo que Dave entienda que es cómico, entras aquí y pones... Llegó un punto en que hubo esa confianza de decir lo que tú, que el mismo escritor decía que tú hicieras, porque confiaron quizás en tu puesto visual. Sí, él decía que dejaba de una página que tenía 8 cuadros, él me escribía 4, él me decía, los otros 4 es para que tú añadas, pues, expresiones, un take, o qué sé yo, por ejemplo, Chuck Jones tenía un estilo en el coyote que paraba, el coyote se rascaba así, después miraba sobre la cámara, después y cogía acá, eso eran 3 cuadros. Pues entonces él me dejaba espacio para eso, para que respirara la historia y cayera en esas 3 posiciones ahí. Pues yo tenía que irlas más o menos encuadrando. Ok. Digo, porque también me suena como que se me acabaron las ideas. Déjame que poner sí, suena, a trabajar también. Suena a eso, pero no. Suena también a eso. Dice, diablo, man, este tipo está bien vago. No, pero. Este cabrón. El coyote se cayó. Explica todo lo demás. Ajá, explica cabrón, dónde se cae. Hubo uno así, que él tenía una prisa bien brutal. Y él me dice, él construye esta máquina complicadísima para atrapar al correcamino. Y entonces al final decía, pon algo cómico. Bueno, este es para echar. O sea, en serio. ¿Qué cojones? La cosa fue que lo dibujé, lo hice, lo entregué. Él estaba haciendo otro proyecto, él no pudo evaluar lo que salió al final. Entonces después él viene y me escribe, ¿sabes qué? De lo que yo te escribí no era nada de lo que tú pusiste. Y yo, en serio, bro, digo, pues tu culpa. Y me dice, no, pero quedó más cómico de lo que yo esperaba. O sea que te funcionó. Y yo, bueno, menos mal. Porque pero sí, pasaba eso sí. ¿Qué separa un buen escritor con el que tú quieras trabajar de un escritor que tú dices, diablo, este cabrón? Bueno, el escritor que escribe en pos al personaje. Yo siempre he creído, yo soy character oriented. O sea, el personaje es el que me escribe la historia. El personaje tiene que tener una personalidad bien definida. Y yo entiendo que para un escritor que va a entrar tiene que tener sus personajes bien definidos. Porque la historia la escriben ellos. Igual que en la vida real, la historia la escribimos nosotros con las personas que nos relacionamos. Tú te metes en un revolú porque a lo mejor te metiste con alguien que tiene un genio del carajo. O sea, te va bien porque tienes una persona que te relacionas con ella y está todo bien. O sea, este tipo de dinámica es lo que crea una buena historia. Me entiendo que si se deja llevar por los personajes, o sea, el personaje es el que escribe la historia, es lo que te funciona. En mi opinión, ¿verdad? Claro. ¿Y qué hace qué tiene que hacer un autor, ¿verdad? Un escritor, para que tú digas, diablo, este cabrón? Cuando... Y te lo digo, o sea, no es porque quiero que hables mal de nadie, es porque es importante que la gente que le interesa hacer esto, a lo mejor, pues quizás un artista nos está viendo, pero a lo mejor alguien que quiera hacer cómic en su mente, escribirlo, tiene esta idea, y es bueno que sepa qué es lo que realmente funciona para un artista versus no. Sí, cuando no hay conflicto en la historia. Si una persona va a crear, que el conflicto no necesariamente tiene que ser negativo, puede ser un conflicto positivo. Claro. O sea, es que los personajes están ahí, tú sientes que están ahí y no está pasando absolutamente nada. Yo llegué al punto una vez que yo dije, diablo, mano, me quedo bien con mierda, pero yo entregué una vez un libreto y dije, aquí no está pasando nada. Era un escritor nuevo y dije, tú perdóname, pero esto que me entregaron, aquí no pasa nada. Hay una narrativa, los personajes están hablando, no hay resolución, no hay absolutamente nada. Aquí no hay historia. Y la entregué y yo dije, aquí me van a votar, hermano. Aquí me van a votar. Y yo dije, pues, el editor me dijo, pues mira, sorry, hermano, pues yo busco a alguien que lo ilustre. Pasaron 2 o 3 días y después él me dice, el muchacho quiere hablar contigo, el que lo escribió. Y yo, pues está bien, mano. Entonces, pues, como tuvo para escuchar, pues yo dije, pues mira, mano, yo entiendo que los personajes pues no tienen esta para aquí para allá. Reescribió el libreto y lo trabajamos. Entonces ahí funcionó entonces la historia. Que eso fue algo positivo. Te escuchó, entendió, aceptó. Quizás no lo tomó personal porque hay gente que, ¿verdad? Sí. Y lo arregló y quedó. Exacto. No me gusta hacer eso porque yo digo, es que no, pero a veces cuando tú estás trabajando mucho tiempo en algo, pues tú sientes como algún tipo de autoría adversa, o sea, claro, por el lado. Y yo digo, esto se va a ver mal. No, oye, lo que acabas de decir, importante. Porque si yo leo un cómic
yo estoy leyendo un cómic y el cómic está aburrido, tú sabes, intelectualmente se supone que yo sepa, wow, el escritor, la escritura es una mierda, pero tú asocias el arte con lo que estás viendo. Ajá. Entonces el artista se va ahí enredado, de que diablo, esto está bien aburrido, ay, el artista se fue encerrado, el artista hizo lo que les dijeron. Sí, ¿Entiendes? exacto, sí. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, exacto. En animación es igual, o sea, tanto en cómic como en animación. Tú tienes los primeros 5 minutos, aquí en los cómics son las primeras 3 páginas. En animación tienes los primeros 5 minutos para hacer un engaging de la gente, en el opening o lo que sea, qué sé yo. No lo hiciste, los perdiste. De todos los personajes que has trabajado, porque trabajaste en Looney Tunes, trabajaste en Muppets también, ¿verdad? Sí. Trabajaste Disney, has trabajado con Disney, has trabajado básicamente con todos los cocorotes. ¿Hay algún personaje que te gustaría regresar a él, que te gustó más de lo normal, como que, aparte de los tuyos, ¿verdad? Pero personajes de otras compañías, otros lugares que realmente te digo, ay, le cogí mucho cariño y quisiera volver a hacerlo? Fíjate me gustó mucho trabajar en los cómics, o sea, los cómics no, en la serie de una que se llama Dorothy and the Wizard of Oz. Ah, caray. Entonces, esa serie me gustaba mucho porque era pura comedia. O sea, ellos tenían Era una adaptación comedia de la historia del Mago de Oz. Pero el ambiente era tan chévere, o sea, porque nosotros era como un ambiente creativo bien bueno, podíamos cada uno aportar, y eso fue un IP que se fue muy pronto, porque como cerraron la división de Cartoon Network, pues esa no se pudo seguir. Ahí yo disfruté muchísimo trabajar en esa, y trabajé, yo creo que como más de 9 o 10 episodios como storyboard artist, o sea, que en esa, pues, esa fue bien chévere, esa... Okay. So, esa te quedaste, pero ahí estamos hablando que te gustó mucho, pero más bien por el proceso creativo. Pero, por ejemplo, un personaje que te gustaba dibujar, que el personaje te caía bien, que te gustaba, quizá también era el trabajo de la ¿verdad? Del escritor, la personalidad del personaje, pero hay un tipo de personaje que disfrutas quizás más que otros. Sí, por ejemplo, de los que no son míos, me disfruto mucho el Pato Donald. Bueno, yo creo que más mayormente porque me crié con él y era uno más de los que me relacionaba. Tuvo que haberse sentido tan cabrón haber crecido viendo el Pato Donald y de momento lo tienes en tus manos. Tú le vas a dar vida ahora, tú lo vas a crear. Sí, eso fue bien surreal. La primera vez que me dieron algo así, es como que, diantre, mano. Eso me pasó con Bugs Bunny. La primera vez que me dieron algo para trabajar con Bugs Bunny fue como la editora dijo, tienes a Bugs Bunny en las manos, no me hagas lo que hace todo el mundo. Que empiezan a copiar y hacer lo que ya hicieron. Y yo, no. Y entonces yo vine por mi parte, pues le puse mi toque y todas las cosas, pero se siente como surreal. O sea, llegar a ese punto como que, mira, tuve este break, qué bueno. ¿Y cuál es tu toque? Si le pusiste tu toque, ¿cuál es tu toque? Porque ahorita no me pudiste definir tu estilo, pero ¿cuál es tu toque entonces? Expresivo. A mí me gusta mucho añadirle expresiones, me gusta mucho ver el personaje actuar. Okay. Y eso era algo que yo, por ejemplo, les decía mucho a ellos, que cuando se fuera a hacer algo, no es que solamente el personaje está hablando, sino que gesticule, eso que te expliqué ahorita del coyote y demás. Dame espacio para crear estas cosas. Dame espacio para que la persona entienda cómo es el personaje. Por ejemplo, tienes una escena donde está Elmer amenazando a Bugs Bunny. Tú tienes que ver la interacción entre uno y el otro. No es solamente que Elmer lo está amenazando, es que a Bugs Bunny le importa 3. Entonces Bugs Bunny está mirando el reloj en lo que él termina de hablar, en la mierda que está hablando. Entonces, what's up, Doc? Entonces sale con lo que sea. Entonces ahí es como que tienes ese build-up para llegar a eso. O sea, es dejarlo. O ver el Pato Lucas endiablado con él y tener su tiempo para mirarlo en la cara y decirle, Dios. El dedo ahí, tú sabes, como que ese tipo de... Eso me gusta añadirlo en lo que trabajo, ya sea en animación, cómics, lo que sea. Siempre me gusta hacerlo. ¿Sabes que hace unas semanas atrás, o quizás meses atrás, la escritora Gail Simone, no sé si sabes sí, yo la conozco a ella. Buenísima. Tremendísima y tremenda persona también. Ella en su cuenta de Facebook escribió algo que me llamó mucho la atención, que cuando ella va a trabajar con un artista por primera vez, ella siempre le escribe un email preguntándole qué cosas te gusta dibujar y qué cosas no te gusta dibujar. So, si yo fuera a escribir tú y yo vamos a trabajar un cómic y yo te hago esa misma pregunta, Dave, dime cuáles son las cosas que tú prefieres dibujar y qué cosas preferirías no dibujar tanto para tratar de evitarlas. Siempre y cuando la historia me lo permita. Sí, exacto. Fíjate, yo trabajé con Gail porque le ilustré una historia una vez para cuando llegó lo del 9/11. Ok. Ella se hizo unos cómics que eran para recaudar fondos y demás. Y Gail me escribió con eso mismo. ¿Qué tú te sentirías cómodo
con que O sea, hicieran. que tuviste esa experiencia y ¿qué le contestaste? Digo, si se puede saber. Sí, yo le dije, bueno, yo nunca, y para ese tiempo yo nunca había ido a Nueva York, nunca me había montado un avión. Yo vine a Disney después de viejo. Y yo dije, yo no te puedo escribir algo sobre lo sucedido allá porque yo nunca he visto un edificio así de grande de frente. El edificio más grande que yo he visto tiene 9 pisos, por lo menos en el pueblo donde yo me he criado. Entonces ya me dice, Y él dice, Dios mío, este jíbaro. sí, ya, pero te digo, bro. La porquería está bien, Sorry, te bye. interrumpí. No, ¿verdad? Dije el flow. No, pero en verdad. Y entonces ella me dijo, pues vamos a hacer una historia de eso mismo. Desde el punto de vista de una persona que no entiende qué es lo que sucedió, pero se relaciona con los demás. Y fue así mismo, le hicimos cómica, porque al final el personaje se trepaba en el edificio de 3 pisos y empezaba, venga para acá de mí. Entonces, pero, tú me preguntas eso, ¿qué me gusta? Pues me gusta historias donde yo sepa qué contar. Me gusta, o sea, que yo me relacione. Si me dices que no te gusta dibujar, a mí no me gusta dibujar robots, a mí no me gusta dibujar caballos, a mí no me gusta dibujar historias de deporte. O sea, algo que yo no tenga mucho conocimiento sobre eso. ¿Tú prefieres la familiaridad? Sí, la familiaridad. En ese sentido. Ujú. Yes. Vamos a hablar de tus personajes un poquito, antes que se nos acabe el tiempo. Ujú. Coto, me hablaste de Shanghai, que Shanghai es superhéroe, no superhéroe, pero tú sabes, basado en lo que estabas viendo en aquel momento. Pero entonces vino Coto Cotorra. ¿De dónde viene Coto Cotorra? Coto Cotorra viene, y funny, yo estaba trabajando precisamente en The Proud Family, esto que estoy trabajando. The Proud Family, yes. Sí, que hace poquito hicieron otra temporada. Sí, esta es la nueva. Esta es la nueva. La Dora Ok, Prouder, esa fue la que trabajamos, Season 2 y Season 3. Entonces yo estaba trabajando esa serie, yo estaba trabajando como artista storyboard. Claro. Y... Para los que están en YouTube pueden ver ahí parte de la muestra del arte mira, de Coto. específicamente en Coto Cotorra. Exactamente. Pues yo estaba escuchando, siempre me la paso escuchando podcasts y me la paso escuchando, de hecho los tuyos también, siempre escucho cosas mientras estoy trabajando y a veces me gusta escuchar documentales y los escucho y aprendo mientras estoy haciendo dibujo. Yo estaba bien rush, porque yo estaba trabajando en varios episodios de Proud y teníamos que entregar y qué sé yo. Hacía mucho tiempo que yo no hacía nada mío. Y siempre tenía esta cuestión de que quería crear un personaje local, a pesar de que tenía a Jenny ya y tenía a Shanghai, pero yo nunca veía un personaje como que se relacionara con todo el mundo. Jenny se relacionaba más bien con un sector de que fue el que lo siguió en primera hora, que no, y Shanghai, pues entonces los de los superhéroes y demás, pero no tenía a alguien en el mainstream que estuviera ahí. Un tipo de mascota más general, más masivo. Más masivo, exacto, alguien más masivo. Y entonces, pues, siempre lo tenía como en la parte de atrás de mi cabeza, pero no sabía. Pues estaba escuchando un documental que se llamaba Walt y el Grupo, que te hablaba cuando Walt Disney viajó a los países latinoamericanos en el tiempo de guerra supuestamente para hacer la película Saludos Amigos. Y creó entonces a Joe Carioca y Panchito Pistola, que fue para después la segunda, que era de Tri Caballeros. Y hablaba en cada lugar que paraban en Latinoamérica, encontraban un personaje. Y cómo ellos hablaban con los caricaturistas que estaban allí, cómo desarrollaron cada personaje de cada lugar. Y yo decía, si hubiesen parado en Puerto Rico, ¿qué hay aquí? Entonces yo veía que todos eran pájaros. Y yo decía, bueno, aquí está la cotorra, que es lo más que se puede hacer, cómo sería una cotorra. Y recuerdo que ese día yo paré porque ahí fue como que la epifanía. Y empecé a dibujar. Y lo subí a las redes sociales. Le dije, así, simplemente dije, este es Coto Cotorra. Lo tiré ahí. Seguí trabajando y después volví, me conecté a las redes sociales por la tarde. Tenía el paquetón de views, el paquetón de comentarios, de gente de aquí, de gente de afuera. Y yo decía, espérate, como que gustó. Y tú vas a hacer algo con esto, vas a hacer cómic, vas a hacer lo que sea, vas a hacer esta animación. Y yo, sí, ¿va a haber más personajes? Sí. Sí. Ya estoy aquí, ya qué carajo. Entonces, pues después le inventé la amiguita que era Katy, los sobrinos y qué sé yo. Y empecé a subir tirillas y la gente se relacionó. Después vino un productor canadiense y me dijo, vamos a hacer una compilación de todos esos cómics que tú has hecho, que es ese libro que tienes ahí. Y los compilamos y entonces hicimos el cómic de Coto. Esto lo pueden conseguir en las librerías aquí en Puerto Rico, pero se puede conseguir por internet. Ese en particular. Dice arcana.com. Sí, exacto, en Arcana. Tienen que entrar a arcana.com. Arcana.com pueden conseguir esto para aquellos que están viendo esto fuera de Puerto Rico, pero en Puerto Rico. En Puerto Rico ese no está todavía. En No, Puerto Rico estaba gigante. Exclusivo.
exclusivo, chinche. Sí. Pues ya no sé dónde está. Ya no hay más, no hay más. Se acabó. Pero Vejigantes ese sí lo pueden conseguir. Aquí, esto lo estaba viendo y lo que veo es una historia, no quiero decir para niños, pero se ve que es familiar. Ujú. Aquí quisiste entonces crear esta historia, digo, tú me puedes decir, crear esta historia que fuera del folclore de Puerto Rico, de la mitología de Puerto Rico, lo cual es fascinante porque casi no hay. Sí. O sea, Puerto Rico, por nuestra condición de colonizados Ujú. y pisoteados, nos criamos con lo de afuera. Con lo de afuera, ¿verdad? exacto. Yo no digo que eso sea exclusivo de Puerto Rico, pero no tenemos algo de nosotros. Ujú. O sea, no es como que tú vas a Memín y digo a México y en México pues quizás tengan Memín o otros personajes que son de ellos Ujú. y tú vas a otros lugares. Pero Puerto Rico como que no tenemos mucho de nosotros. Yo creo que lo más cercano era Turey y el Taíno. Ujú. Eso es lo más cercanito. Pero esto aquí decidiste hacer la leyenda de los Vejigantes. ¿De qué trata esto y de dónde sale? Pues eso surge. Que por cierto, también tienen aquí Sí. tarjetas de colección. Tienen tarjetas de así como la de los Pokémones y todo eso. Sí, es de juego, tiene un juego. y todo. Como Yu-Gi-Oh! Y todo eso. Sí. Así que mira, también, y esto sí lo consiguen en tiendas en Puerto Rico. Ese lo consigues en los kioscos de Audaz Editorial en los centros comerciales. Y ellos fueron los publicadores. Saludo a Merari y a Víctor. Acá, Merari y Víctor. Para la gente que vive fuera de Estados Unidos, ¿hay manera de mandarlos a buscar? Sí, entras en audazeditorial.com, creo que es, Ok. y ahí lo consigues. Sí, Si lo no, ves aquí. están en mi website, Audaz. dascomic.com. Ok. Ahí accedes todo. Accedes Coto, accedes Jenny, accedes Shanghai. En mi website, dascomic.com. Ok, ¿de dónde sale Vejigante entonces? Vejigante surge una vez mi hijo menor, en aquel momento, y ahora hay otro menor, pero el que era del medio, tenía una asignación y era hablar de los vejigantes en la escuela. Y recuerdo que íbamos a hacer como un proyectito o algo y demás, entonces él me pidió, ¿y cuál es el origen de los vejigantes? Y él estaba bien metido en Pokémon en aquel tiempo, entonces empezamos a vacilar con la cuestión. Son como Pokémones. Le pusimos ahí como eran las caritas con los cuernos y todas esas cosas y demás. Entonces, pues empezamos más o menos a buscar. Sí, obviamente él aprendió el origen de dónde salía cada uno, pero entonces jugamos con eso. Entonces, él me hacía un garabatito y dice, este es fulano, este es mengano. Entonces, pues yo vi que estaba como interesante. Después mi otro hijo se unió y empezamos a crear más o menos como unos garabatitos de eso. Todavía esos garabatitos yo los tengo guardados. Y yo dije, oye, esto está chévere. Y un día empecé a delinearlos un poco mejor y entonces pues darles un look entre anime y americano y desarrollé entonces la historia de los vejigantes como si los vejigantes existieran en Puerto Rico desde la época de los taínos. Luego pasaron a la época de los esclavos y luego pasaron a la época de los jíbaros y llegaron a donde estamos nosotros ahora. Este primer libro es en la época de los taínos que explica qué fue lo que pasó. Ok, sí, cuál es el origen y todo de estas criaturas. Y están chulísimas, tienen que buscarlo, mano. O sea, qué buena alternativa para la familia, para niños en la familia y que está aquí de Puerto Rico. De verdad que está chulísimo. Búsquenlo, Vejigantes. De verdad que está bien chévere. Y Jenny, ¿de dónde sale Jenny? Yo siempre pensé que Jenny era una vez, digo, en aquel momento no sabía quién tú eras ni nada, pero la primera impresión que yo tuve de Jenny, como se llama López, pero esto fue que cogieron a Jennifer López y le hicieron una versión normal, persona normal de Jennifer López. No, pues fíjate, ¿No tiene nada que ver con J-Lo? No, nada, mano. Ok, nada. ok. Destruida la leyenda urbana. No es canon, no es canon. No. No, pues, ok, pues ¿de dónde sale Jenny López? Pues mira, Jenny López fue porque escogí el apellido López porque era el más común que me parecía en aquel momento. Sí, aquí en Puerto Rico tú tienes una piedra y le metiste un López. Sí, mano, es como quiera. O sea, yo estudiaba con tantos López en la escuela que era como que para mí era como lo más común. Entonces yo quería eso mismo, que ella tuviera como que un apellido que todo el mundo se relacionara con ella. Inicialmente era Angelín, como te dije, pero entonces cuando llego a Primera Hora y antes de Primera Hora, Jenny se publicó en un website que se llama gocomics.com, que Jenny fue la primera tira cómica que se distribuyó digitalmente en United Media. O sea, que era la misma que distribuye Garfield, que distribuye un montón de otros cómics más. Pero ellos me dijeron, Angela, ya, entre manos. Entonces, pues ahí yo dije, vamos a cambiarlo todo. En vez de Sacha Angelina, que la historia revuelva alrededor de ella, se llama Jenny. Claro. Y lo corté a Jenny. Pero siempre fue original, que fue una muchacha y una iguana. Sí, siempre era lo mismo. Siempre fue lo, okay. Siempre fue lo mismo. La diferencia fue el nombre y que ahora era Jenny. Ahora era Jenny. Okay. Entonces, pues, ahí fue que decidí ponerle nombre. Entonces, pues,
el nombre de ella es Jenisa Marí López. Marí, porque por el tiempo las María, aquí eso es otra cosa. Aquí toda, por lo menos en nuestra, no sé ahora, pero había un montón de Marí. Sí, mano, cuando nos creamos era cosa. mucha Marí. Era mucha Marí. Sí. Ahora son Sofía, ahora son Paola. Ahora Catalina, Barros Tomates. Exacto, sí. Y llegó un tiempo que era la Nitza también y otras así. Diablo, sí, es cierto. Sí. So, Jenny, ¿de dónde sale? Ella es de una persona que tú conociste. No te quiero meter en problemas. Quizás sea tu esposa, quizás fue una ex. No te voy a meter en problemas, pero pues. Sí, no, fíjate. ¿Algún familiar? No, fíjate, nunca fue basada en alguien real. Ok. O sea, siempre fue. Porque ella empezó con cuando era Search Engine, era una nerd. Ella era una nerd con espejuelos y siempre estaba con esta lagartija, pero yo no lo encontraba dinámico ni relatable con los puertorriqueños porque o sea, hablar sobre el sector nerd era como hablar de una parte nada más. O sea, yo quería que fuera alguien común, alguien que ella hace todo lo que hace todo el mundo. Va a Pepe Ganga, escucha reggaetón, hace todas esas cuestiones. Era como que alguien más común. Pues entonces, en aquel tiempo estaba bien pegado el asunto del reggaetón que estaba empezando. Claro. Y la forma en que las muchachas se vestían, y entonces los muchachos se vestían que se ponían todas estas cosas de acá arriba, y la muchacha mientras menos tenía, pues entonces se moría del frío en el cine, pero la pasaba bien. Entonces, ahí fue que más o menos decidí la forma visual en que yo me imaginaba cómo sería Jenny. Más, yo me crié en Manatí, que estaba al lado de la playa, y para mí era común. Siempre, todas las muchachas que yo conocí, siempre estaban en top, siempre estaban en shorts, porque hacía calor. Y para mí ese fue el primer approach para ella. Claro que en tu mente esa era la moda normal, la figura, la versión normal de las mujeres en tu vida. Sí, exacto, que siempre decían no, este tipo tiene que ser un sucio. No, es un sucio, mano, este tipo tiene que tener un cochambre en la cabeza. Y yo, mira, no, mano, en realidad siempre me crié así. Es lo que tú veías. Era lo que yo veía. Dibujaste lo que tú veías. Ajá, exacto, todo el mundo se vestía así, primas, hermanas, o sea, todo era como que normal. Pero, pues, se convirtió en canon en la muchacha que se vistiera de esa manera. Ok. Entonces, Yanni, básicamente su personalidad, volvemos, ¿fue algo que tú desarrollaste a través o fue alguien que tú conociste? ¿De dónde sale esa personalidad de Jenny? La personalidad de ella sale para hacer un contraste con Sacha. Sacha era la iguana sarcástica. Y entonces ella tenía que ser como que la que funciona básico con todo. Y eventualmente Sacha es la que dice, ay, Dios mío, como que esta se mete en unas clases de revoluciones. Entonces, nunca la hice como que ella es la bombilla más brillante del cuarto, sino que ella es la que mete las patas porque hizo lo que se supone que no tuviera que hacer y toda la historia se revuelve en cómo lo va a resolver. O sea, en cuanto a personalidad, eso, pues eso era lo más que me dirige hacia ella. Si pudieras tener la oportunidad de poner a Jenny en una situación con todos los otros personajes que tú has trabajado, de Disney, de Hanna-Barbera, de todos los que has trabajado, ¿dónde tú crees que mejor se ajustaría? Ella sería como la fangirl. Y yo siempre he puesto que como ella, a pesar de que es un cómic, pues ella piensa que los cómics son para nenes. Okay. Y es como que, ay, mira, todas estas cosas son como que todo para nenes. O sea, que ella los vería como que, wow, mira para allá, wow, ¿y los papás de ustedes dónde están? Es como que así sería ella más o menos. ¿Pero con quién? Espérate, me perdí. No, con otros personajes, por ejemplo, si se encuentra con Mickey, se encuentra con Donald. Claro. Sí, eso sería. Pero ¿dónde tú crees que ella funcionaría bien? Por ejemplo, si tú tuvieras que escribir, te dijeran, Dave, tienes esta oportunidad de meter a Jenny en este mundo de los que has trabajado. ¿Dónde tú crees que mejor la ajustaría? Sería más relacionado con los mundos de Warner Brothers, que son los más liberales. A pesar de que Jenny tuvo, y eso, ahí tienes la primicia, tuvo un encuentro con Netflix una vez. Entonces, sí. Hubo una posibilidad entonces. Todavía no nos hemos vuelto. Sí, exacto. Pues no nos hemos muerto. Siempre las cosas pasan. Pero coincidió con la pandemia, brother. Y fueron varios proyectos que cogieron y me recuerdo que me contactaron. Y ahí fue donde yo sentí, este es el mundo de Jenny, porque yo podía hacer las cosas. Se hicieron un par de cositas y un par de invento en el momento porque se iba a escoger qué era lo que iba a hacer. Precisamente se habló si iba a ser en vivo, si iba a ser animado 2D o animado 3D. Y tuvimos muchas reuniones. El muchacho me recuerdo que él me dijo, los personajes que tú tienes son lo que Netflix necesita ahora mismo y lo que Netflix busca, porque son diversos. No lo hiciste intencionalmente, pero es lo que nosotros buscamos. Y la tirilla, pues la gente se relaciona y demás. Pero entonces cae la pandemia. En la pandemia cerraron 3 estudios de animación, 3 divisiones de animación dentro de Netflix y se quedaron con una nada más.
Y ahí pues el proyecto pasó en gaveta. Ok. Pero si hubiese sucedido, ese era el... Qué cosa brutal, mano, qué chévere. Digo, todavía como te digo, las cosas pueden pasar. Nadie sabe, ¿no? Yo quiero sacar dos cosas de esto que me acabas de decir. Número uno, Ujú, si usted tiene una idea artística en su mente, haga lo que usted quiera hacer. ujú, No lo haga pensando si tal cosa, porque Ujú. uno nunca sabe quién va a llegar a tu vida y te va a decir, esto es lo que yo estaba buscando. ujú. O sea, no hagan las cosas buscando que te encajar en algo donde tú crees que te puedan buscar. Ujú. Haz lo que tú tienes en la mente Ujú. y donde encajes va a llegar a ti. Eso es Eso así. es una cosa. Lo otro, si tuvieras la opción, ¿verdad? Oye, los chavos están, los recursos están. ¿Qué quiere hacer Dave con Jenny? ¿Le hacemos animación 2D, animación 3D o nos vamos directo a live action? Olvídate de los chavos están, los recursos están. Lo que necesitamos saber es qué tú quieres hacer. Fíjate, yo haría, si tú me preguntas a mí, yo haría una serie live action y una película animada 2D para establecer la historia. ¿Pero fuera en universos aparte o sería el mismo universo? O sea, una universo aparte. O sea, pues la serie en vivo yo siempre la visualizaba como un Jane the Virgin. O sea, que es como que Claro. esta muchacha que va desarrollando su historia capítulo a capítulo, donde sueña con ser modelo, pero no se da cuenta de que tiene estos pies bien grandes y eso es lo que no le permite. Y mientras tanto tiene que vivir una vida normal. O sea, ese sería como el approach de la serie en vivo. Y la serie animada más o menos llevaría la misma historia, pero tal vez pues ahí metería otros elementos, como que ya la animación pues te permite que ella viaje o ella vaya Claro. a otros lugares. Y entonces pues era el contraste de la cultura de ella con otras cosas. Hay una historia así que yo hice en el storyline del periódico, que ella viajó a Nueva York y se fue así normal, vestida, porque ella nunca había visto si hacía frío o no hacía frío. Ella se congeló y se murió. pero era parte de eso, mano. Ok, dejé esto para el final del episodio porque es lo menos agradable. Ujú. La inteligencia artificial. ¿Vino a joderte o realmente entiendes que estamos exagerando un poco? Yo entiendo que no. Por lo menos a mí no me molesta. Ok. A mí no me molesta porque yo digo, te molestaría si tú eres parte de un eslabón de una cadena. Ahí es cuando yo siempre le digo a todo el mundo que hagan la diferencia. Yo procuro crear mis IP. Yo procuro crear mi... IP, propiedad intelectual. Propiedad intelectual, exacto, propiedad intelectual. Crear mis propiedades intelectuales que yo pueda mercadear, que yo pueda mover, que yo pueda hacer. Porque en el momento en que yo no tenga nada, esto es lo que me sostiene. Sea cual sea el medio que esté dominando en el momento. Pero utilicé mi creatividad para llegar a ese punto. Si tú eres un eslabón y te dedicaste solamente a dibujar, solamente a crear arte gráfico, solamente a ser alguien más en la cadena, te va a comer la inteligencia artificial porque eventualmente el robot te va a sustituir. A eso es a lo que yo me refiero. Y eso yo lo digo mucho cuando me preguntan. A veces voy a universidades y me preguntan eso mismo. ¿Qué yo hago? Y digo, yo no los voy a engañar. Pero si ustedes piensan hacer algo, creen. Claro. Pónganse a crear, creen sus cosas, hagan su salvavidas, hagan su plataforma donde ustedes van a estar seguros. ¿Genuinamente piensas que esto no va a ser la sustitución de todos los artistas? No creo, porque yo he visto, siempre yo he dicho, conoce al enemigo. Y la inteligencia artificial no es dirigible. O sea, la inteligencia artificial no ha llegado a la perfección donde funciona por sí sola. Detrás de la inteligencia artificial siempre tiene que haber una persona creativa. Siempre. No es solo, es como que hazme este dibujito. Posiblemente te haga un dibujito de un oso. Posiblemente te haga un dibujito como he visto muchos por ahí. Yo quiero un zorrito, yo quiero una tortuga, y te lo hace bien bonito. Pero esa misma tortuga que tienes tú la tiene otro tipo por ahí abajo. Y eso la que tiene el otro tipo la tiene otro tipo en Nueva Zelanda y la tiene otro tipo allá porque eso lo hizo una máquina robando estilos alrededor y hizo uno. No lo hizo para ti. Tú no lo creaste, el diseño. Y ahí llegamos entonces al punto, al otro punto problemático, o sea, de que yo vengo y como a mí no me importa un carajo, yo digo, voy a hacer este cómic y quiero que me lo hagas al estilo de Dave Álvarez. Ajá. ¿Entiendes? Y vine y hice un estilo y lo publiqué y le saqué chavo. Y eventualmente va a caer, porque primero, la máquina no va a entender el estilo. Y yo lo he visto un montón de veces funcionando. Llega el momento en que la máquina se confunde y empieza a hacer disparate. Tú empiezas a hacer un personaje y de momento ese personaje
3 escenas más abajo es un gato. Entonces, y el tipo sigue por ahí para abajo y yo, para. Entonces, es como que no logra mantener un estilo. La inteligencia artificial no lo logra hacer. O sea, es difícil. Ahora, por eso que le dicen a veces entrenable, porque entrenable es que tú tienes tu estilo, tus cosas, de tu forma de hacer las cosas y tú le vas a enseñar a la inteligencia artificial a hacerlo. Pero eso yo no lo hago. O sea, ahí es donde la cosa cambia. Ok. Mano, Dave, gracias por este ratito, de verdad. Ya se nos está acabando el tiempo. Quiero utilizar estos últimos minutos para recordarle, si usted quiere hacerle una comisión, ¿verdad? Solicitarle una comisión a Dave Álvarez, si quieres adquirir alguna de las cosas de los artes de Dave. Esto es excelente regalo, porque esto no se consigue en todos lados. Y si usted vive fuera de Estados Unidos, qué mejor regalo para un familiar de usted en Estados Unidos que darle arte de Puerto Rico, sobre Puerto Rico. Porque algo que define mucho tu arte o tus creaciones es que son bien puertorriqueñas, ¿entiendes? Son puertorriqueñas, pero obviamente, ¿verdad? Con la influencia de lo que has trabajado, así que aprovechenlo. ¿Dónde pueden conseguirlo? Pues ahora mismo puedes entrar a mi website, que es dascomics.com, dascomics.com, y ahí vas a encontrar D-A-S Comics. Comics o Comics. Comics con S. Con S. D-A-S Comics, todo corrido.com. Ahí puedes encontrar todo lo que tiene que ver con cada persona que yo tengo. Me puedes encontrar a mí también, trabajo y cosas que yo he hecho. Ok. Y ahí mismo pueden mandar a buscarlo. Y pueden hacerte comisiones también, pedirte comisiones ahí. Se hacen comisiones de diferentes tipos de vías. Y ahí pues también van a estar próximamente, y de eso también tienen la primicia. ¡Que lo sea! A partir de las próximas semanas, ya oficialmente voy a hacer lo que le dicen un Disney Fine Artist. Okay. Entonces van a hacer el arte que se haga por medio de Disney va a exhibirse en las galerías de Disney y se va a conseguir a través de ellos también. O sea qué cool. Chévere, pues ya lo saben aquí, mano, qué bueno, de verdad. Mucho éxito. Gracias por estar aquí, de verdad. Gracias por haber venido. Estoy bien contento y ha sido una conversación brutal. Mano, y ustedes definitivamente también, gracias a ustedes por conectarse. Recuerda darle like, haz un comentario, compártelo, suscríbete, todas esas cosas aquí en YouTube. Pero recuerda que si llegó el momento, la vida no espera por nadie. Tú quieres hacer tu podcast, tú quieres hacer un video musical, quieres hacer un cortometraje, una película, 787-221-9530 o escribe a info@gw5.com. La vida no espera por nadie. Hazlo realidad. Tienes esa idea. Llama a Gaby, explícale lo que quieres hacer y yo te aseguro. Gaby lleva más de 25 años en esta industria. Él ha trabajado de todo con todos y te va a ayudar a hacerlo realidad. Aparte de eso, oye, tienes un negocio pequeño, quieres anunciarte, pero están muy caros los medios tradicionales. Es que estos son los medios que están creciendo, los medios digitales, los podcasts. Aquí hay podcasts para todo tipo. ¿Tú quieres para niños? Aquí hay para niños. ¿Quieres para mujeres? Aquí hay para mujeres. Para hombres, para mujeres. Para fanáticos del deporte, fanáticos del horror, fanáticos del crimen. Aquí en GW5 hay para todo tipo de público que tú la quieras llegar. Escríbele o llámale ahora mismo a Gaby para que te den para que sepas cómo te puedes anunciar en este o en cualquiera de los podcasts de GW5 Network. Conmigo, si me quieres apoyar a mí directamente, aparte de suscribirte aquí en YouTube, patreon.com/elgeorge, donde te puedes suscribir gratis o por $5 al mes, me ayudas para poder seguir haciendo esto. Y adicional a eso, pues recibes algún contenido adelantado o adicional, exclusivo para los que pagan. Mano, Dave, nuevamente, de verdad, gracias un millón. Gracias a ti, mano. Mucho éxito, que sigas ahí, que sigas echando, que caiga mucho trabajo. Y a ustedes nuevamente, gracias por estar aquí, gracias por comunicarse. Y recuerda que la gente que se porta bien, rara vez. ¿Me salió bien? No me salió, ¿verdad? Más o menos. Más o menos, pues, salió algo. Está ahí.